Bien. La función concatenar, chicos, como decíamos, si nosotros hacemos un clic sobre la función que nos está proponiendo el mismo Excel, a su vez nos muestra la posibilidad de observar cómo es la sintaxis de los datos que yo, de los parámetros con el cual voy a parametrizar o darle forma a lo que yo estoy buscando con la función concatenar. Básicamente, esta función sirve para unir distintos pedazos de información, sea de texto, numérico, de fechas, en una sola cadena de valor. Por ejemplo, yo puedo definir que quiero unir un texto cualquiera, por ejemplo, vamos a escribir, cuando queremos escribir texto, lo hacemos encerrado entre comillas. Ahí le estamos indicando al Excel que ese valor que vamos a introducir es un texto. Entonces, supónganse, estoy preparando un informe de los distintos DNI que tienen los alumnos. Entonces, vamos a poner el número de DNI del alumno bien. Hasta ahí no agregué más nada. Ahora bien, supónganse que el dato del nombre lo tengo en otra casilla distinta en la que estoy trabajando. Y el DNI, lo mismo. Entonces, Pablo Pérez, que tiene DNI 40. ¿Ustedes, chicos, en qué número andan de DNI más o menos? 46. 46. 46, 9, ¿no? Me falta un 0. Entonces, yo tengo datos, el otro alumno va a ser Juan R. El otro va a ser Martín P. El otro va a ser Carlitos E.T. Se llama el Carlitos. Y van a tener un DNI cualquiera, algo diferente. Este DNI más algo está pasando, tengo que sacar esa P. Bien, entonces, si yo quiero unir en una sola línea datos y textos que vienen de distintas celdas, utilizo la instrucción, la función concatenar, para ir trayendo en una sola línea todos los datos que me interesan que se muestren en una sola línea unificada. Entonces, ahora le voy a dar sentido a el dato que tengo en la columna de nombre y al de DNI, armando una oración o
una expresión donde yo informo algo a través del uso de la función. Entonces, supónganse que el número de DNI del alumno es, perdón, vamos primero a identificar el alumno. El número de DNI del alumno Pablo Pérez. ¿Cómo traigo a la fórmula el nombre del alumno? Bueno, tengo que referenciar, ¿sí?, el texto que quiero traer desde la celda en la cual está alojado. En este caso, ¿en qué celda lo tenemos al nombre de Pablo Pérez? En la celda A2. Bien. Entonces, ahora nuestra información es que el número del DNI del alumno Pablo Pérez. Vamos a continuar desarrollando la oración. Vamos a poner otro punto y coma. Cada dato nuevo que yo incorporo, chicos, lo voy a ir separando con un punto y coma. Bien. El DNI del alumno Pablo Pérez es, perdón, abro comillas, y fíjense que tengo que, en algunas ocasiones, generar un espacio en blanco para que no ocurra que el dato queda pegado, porque si yo empiezo a escribir directamente, ya van a ver, lo escribo directo y se me van a quedar pegados los datos. Voy a poner es el número, dejo un espacio, y ahora sí traigo el número, punto y coma, que lo tengo en donde, al número del DNI, en la casilla B2. Bien. Fíjense cómo acá me quedó el DNI del alumno Pablo Pérez es. Y yo ahí necesitaría que se lea como corresponde. Es que no dejé a propósito el espacio en blanco adelante. Voy, lo agrego y ahora se puede leer como corresponde. Bien. Ahora bien, chicos, una pregunta de conocimiento general. ¿Cómo se escribe, con qué formato de número se escriben los DNI? ¿Se entiende la pregunta? Los DNI se escriben y se muestran comúnmente de esta manera. A ver, voy a buscar mi DNI. Creo que van separados con puntos decimales. Bien, en la licencia de conducir no, pero en el... ¿Se ve mi DNI? Fíjense que el DNI viene separado por puntos decimales. O sea, esta columna se tendría que presentar de la siguiente manera. La sombreo completa, me voy a inicio y busco la herramienta de formato de números, que está acá. Bien, tengo números, ¿sí? Formatos, tengo predefinido el formato pesos, el formato número estilo porcentual, pero acá tengo muchos más. Bien. El formato número que voy a necesitar es el que me agrega puntos decimales. Bien, pero el DNI nunca tiene centavos, ¿no es cierto? Entonces, ese formato con
coma y ceros no me sirve. ¿Qué herramienta utilizo? Una que había propuesto yo para el trabajo anterior, que es la herramienta de quitar decimales o aumentar decimales, que la tenemos también acá en formato de números. Bien, ¿qué hago? Quito los decimales hasta que el DNI me queda de la siguiente manera. Me lo expresa, me lo muestra con los puntos decimales, como viene como se escribe el número de DNI en el mismo DNI. Bien, miren, me está faltando un 0. Ahora me doy cuenta al poner los puntos decimales que el número que escribí no es 40 millones, sino 4 millones. Bueno, como son ejemplos de DNI ficticios, vamos a usar un truco fácil. Para llegar a los 40 millones, yo puedo poner igual, multiplicarlo por 10, y ahí automáticamente, como estaban los DNI anteriores relacionados al valor anterior, multipliqué por 10 y ya llegué a los 46 millones. Bien. Pero fíjense lo que pasa, chicos. Acá en el desarrollo de la función concatenar, fíjense que me trae el dato, ¿sí?, de la casilla B2, pero no me respetó el formato de DNI. ¿Sí? Me trae el dato puro. Bien. Entonces, yo, para que dentro de la función concatenar me aparezca el formato del DNI, yo se lo tengo que definir manualmente al formato que quiero para ese dato en particular. Y eso se hace a través de una función que es, si mal no recuerdo, texto. Dice, la función texto convierte un valor en texto con un formato de número específico. ¿Qué sería esto? El dato de texto B2, que tiene que tener formato de número DNI, que eso es sin decimales, perdón, sin centavos, sin decimales, sí, dije bien, pero con el punto decimal, pero con el punto sí funcionando, lo tengo que definir casi como manualmente. Acá me dice que el texto funciona con dos parámetros, ¿sí? El de texto, valor, perdón, la función texto funciona con dos parámetros. El parámetro del valor, que en este caso nuestro valor sería el DNI, B2, y el formato que le quiero dar. ¿Cómo defino el formato? Bien, me dice que ponga punto y coma, y entre comillas voy a definir el formato que quiero. Y ese formato va a ser, probemos de poner, pero creo que va con, bien, ese es el formato que yo quiero, ¿sí? Que tenga los puntos de separación de decimales. Si funciona, crucemos los dedos y hay un error en algún lado. Bien. Fíjense que no es la forma de definir
el formato, copiar el número, porque directamente lo que me hizo, me copió el número con el formato exacto, de 999. El comodín que se utiliza para indicar que yo quiero que ahí aparezca formato de número es, si mal no recuerdo, el símbolo numeral. Reemplazo por el símbolo numeral y ahí el formato va a tomar, el formato del dato numérico va a tomar el formato del DNI. ¿Bien? El signo numeral se utiliza como un comodín para decir en la fórmula, bien, el valor numérico al que hago referencia, quiero que me lo muestre, ¿sí?, como número y con el formato de puntos decimales. Y ahora lo vuelvo a tener tal cual como yo lo requiero para presentar o mostrar que son precisamente como se escriben los números de DNI. ¿Bien? Bueno, esta función se puede seguir complicando, por ejemplo, cuando tengo como dato fecha de nacimiento. ¿Bien? ¿Ustedes más o menos, chicos, en qué año nacieron? 2004. 2006. Perdón. No es 1900. 2006. Sí. Por favor. Bien, 2006. Pongamos que nacieron el 15 del 6 del 2006. Y a nosotros al mes siguiente. Fíjense cómo hago para pasar, chicos, en forma automática al mes siguiente por fórmula. Yo le voy a decir a la casilla C3, que es la edad de Juan RR, que va a ser igual a la fecha de nacimiento de Pablo Pérez, más, supónganse que quiero que cumpla el mismo día, pero dentro de 2 meses. ¿Qué tendría que hacer? ¿Alguno se le ocurre? ¿Qué haría, qué tendría, cómo haría para que de la fórmula del valor 15 del 6 del 2006 pase a 15 del 6, perdón, del 8 del 2006? ¿Alguno? ¿Es fácil? Muy fácil. ¿Nadie ¿Una arriesga? resta? ¿Cómo? ¿Una resta? Si quiero ir para atrás, quizás tendría que restar, pero quiero ir para adelante, quiero ir al mes 8. Ah, ok, ok. Tendría que sumar. Muy bien, por ahí venía, pero ¿cuánto tengo que sumar? 2. No. ¿Qué pasa si sumo 2? Me voy al 17 del Cambia el 6. año. Ah, ¿Tendría que sumar un poco más? ¿Cuánto más? Chicos, manejo del calendario gregoriano. ¿Cuántos días tienen los meses
regularmente. Sabemos que algunos tienen 30, otros 31. Le otros sumamos tienen 60. 28. ¿Eh? Le sumamos 60. Muy bien. Me quedo en 14 del 8. Bueno, sumo uno más y 15. Muy bien. Ahora, si yo quisiera que Martín P cumpliera el 15 del 8, pero del 2000, perdón, de la fecha de nacimiento, o sea, el 15 del 8, pero del 2007. ¿Cuánto sumo? Chicos. En definitiva, les estoy preguntando, chicos, ¿cuántos días tiene un año? Le sumamos 365. No, pues yo no me acuerdo. Sé que son más de 300, pero no me acuerdo. 365 días. Son preguntas muy sencillas, chicos. Podemos decir, bueno, no me acuerdo que si son 360, 350, 300 más, menos. Bueno, voy aproximando. Yo sé que bueno, quiero llegar ahora al 15 del 8 del 2009, pero no me acuerdo cuántos años, cuántos días. Sé que tiene 300. Bueno, le pongo prueba con 300. Y me dio el 10 del 6, del 2008, pero yo quería llegar al 15 el 15 del 8 del 2008. Entonces me faltan algunos días. ¿Cuánto me faltarán? Y me faltan 20 días del mes 6 y 30 días del mes 7 y 15 días del mes 8. Me falta más o menos 56 días. No son 56, me faltan 66. Ahí está. Y después, bueno, ya sé que el año, en este caso, tiene 366 días. ¿Qué pasó con este año, chicos? ¿Es año bisiesto o no? Porque Muy se le agrega bien. Febrero tiene 29 días, exactamente. Encontramos un año bisiesto. Igual que el 2020. Nefasto los días, los años bisiestos. Muy bien. Bueno, entonces ahora tenemos el tema de la edad. Entonces, queremos seguir agregando texto e informar que y su fecha de nacimiento es el día, cierro las comillas, pongo punto y coma y referencio el dato de fecha de nacimiento. Pero, ¿qué va a pasar? Acá, voy a tener un problema, similar al que tuve con el DNI. ¿Va a escribir solo los números? Va a escribir solo los números, sin el formato, exactamente. Fíjense que el formato en número, ¿sí?, de la fecha 15 del 6 del 2006 es el número 38.883, que creo, si mal no recuerdo, que es la suma de días desde el año 0 del nacimiento de Cristo hasta la fecha, porque desde ahí es de donde se empiezan a contar los días en el calendario nuestro, en el gregoriano. A ver. Si yo esta fecha la paso a formato número, vengo a número puro, ahí encuentro que es el 3000, tal cual como me lo trajo acá a la fórmula del concatenar. Si yo pongo el año, el día 1 del 1 del año 1, ¿por qué me puso del 2001?
Qué pregunta esta, ¿no? ¿Cómo hago para escribir el año 1 del 1 del 1 del 1? Porque el Excel tiene la mala costumbre de, si yo le pongo 1 del 1, perdón, 1 del 1 del... No puedo poner, a ver, 0001. ¿Me lo tomó como fecha? No me lo toma como fecha. ¿Y cómo le digo el año 1? Me pone automáticamente en el siglo en que estamos, 2001. No sabía cómo era, pero bueno. Lo podemos hacer, si quieren, escribir la fecha del año, del día 1 de nuestra era. Vamos a poner el 1, perdón, el 1. Todo fecha. No quiero más fecha. Pongo el 1 y le digo que lo pase a formato fecha. Puedo tomar este formato, copiar el formato con la herramienta copiar formato, y al 1 le doy el formato y ahí me pone... miren, estaba equivocado yo, chicos. El año donde empieza a contar el Excel es a partir del 1 del 1 del 1900, o sea, no del inicio de la era cristiana, sino un poquito más acá, el inicio del siglo XX. ¿Y qué pasa si le pongo -1 y formato de fecha? ¿Me daría un error? Sí, me da un error. Y pedazo de error. Bien, bueno, no juguemos más con la fecha. Pasemos a nuestro problema. ¿Cómo hago entonces para que me muestre en la fórmula de concatenar el número de la fecha de nacimiento con formato de fecha? Bien, lo mismo, vuelvo a usar la función texto para el valor de la casilla C2. Entonces, texto para el valor C2, punto y coma, y le doy el formato, siempre entre comillas, de una fecha. Y yo puedo elegir casi cualquier formato de fecha. Puedo elegir la más básica, día, día, barra, mes, mes, barra, año, 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 año. Cierro comillas. Y hizo un desastre. Muy bien, eso es porque no veo. Ahora bien, ¿qué me faltó? Año, año, día, no, perdón, es día, no a día, mes, año, año. Fíjense que si dejo 2 caracteres, me va a poner bien. Este problema se les puede presentar, chicos. Fíjense que me puso bien el 15 del 6, pero del AA. ¿Por qué me puso AA y no interpretó que yo le estaba diciendo años? Si alguno lo sabe. Porque faltaron 2A. No, porque le pongo 2 A más y me pone que es el día. No, pero no es el día jueves. Si alguien lo saca, le pongo un aprobado ya. Sé que no me lo van a poder sacar, así que estoy regalando notas. Pero no se vale googlear, porque así es re fácil. No, googleenlo, no creo que lo saquen tampoco. Aparte, ¿lo saben o no lo saben? Ya está, no habló ninguno, se perdieron un aprobado. Muy bien. El problema es que Espere 10 minutos, espere 10 minutos. sí, 10 minutos. Que piense. En Google, en San Google está todo. Así que, Exacto. bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta instalación de Windows que tengo es una versión inglesa traducida al castellano. ¿Sí? Entonces, en inglés, el formato del año tiene un problema, no está resuelto por Windows.
¿Cómo se escribiría la fórmula si en realidad yo estaría en el idioma original inglés? ¿Sí? Yo le estoy poniendo A de año, ¿qué le tendría que poner? Y. Exacto, de year. Le pongo las dos i y ahí sí me pone correctamente el año. Bien, puedo poner las dos i que faltan y me va a poner el año completo. Puedo incluso poner más letras al mes y me lo pone